como un análisis de lo que es el peronismo o una caracterización aparece como difícil y no lo es, lo que hay que hacer es ir a lo que está escrito. Aquellos documentos que son hechos por el peronismo, a donde se dice esto es el peronismo y este es el proyecto y esta es la propuesta del peronismo. Y ahí no hay ningún temor a equivocarnos, a dudar o a tener interpretaciones dispares. ¿Cuáles son dos de esos documentos claves para entender qué es el peronismo? Para explicarle al tipo que venga de Filipinas o de Kuala Lumpur. La Constitución peronista del año 49, en especial el artículo 40, y las pautas programáticas del Frejuli quiere decir Frente Justicialista de Liberación, que es el libro escrito, o mejor dicho, revisado por Perón, y que es la propuesta de Perón del año 73 para que lo elijan como presidente. Entonces, si no nos vamos a poner de acuerdo, a donde no vamos a dudar que el peronismo está ahí, eso es el peronismo. Y todo lo que no tenga que ver con eso no es peronismo. Y si ustedes analizan la Constitución peronista del año 49, en especial el artículo 40, y analizan las pautas programáticas del Frejuli, o sea, ¿qué le propone Perón al país? ¿Qué le dice Perón? Yo quiero que ustedes voten este proyecto. Si lo votan, vamos a hacer esto. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna doctrina social de nadie. Ni de la Iglesia Católica, ni de Calvino, ni de Lutero, ni de los testigos de Jehová, ni de nadie. Eso es el peronismo. ¿Se entiende? Bueno, con Moreno pasa, intentaron hacer algo similar. ¿Qué dijeron de Moreno? Que era un espía inglés, por lo tanto era antihispanista, que era liberal, que era democrático. Bueno, y eso no es solo desfigurarlo, eso es matarlo a Moreno. Que además lo hicieron. Mariano Moreno fue en realidad jacobino, fue hispanista y fue estatista, fue proteccionista. La antítesis de la pintura que hizo la oligarquía argentina, en concomitancia, por supuesto, con el imperialismo inglés. Además, fíjense ustedes que lo asesinaron. Y bueno, ahí se destruye una de las tesis de que él era un espía inglés o que trabajaba para la corona inglesa. Los imperios, y mucho menos los ingleses, que son más sutiles que los yanquis, los ingleses no matan a sus hombres, no matan a sus espías, al contrario. Al contrario, los van subiendo en cuanto a responsabilidades y buen vivir, una cosa va acompañada con la otra, y los tipos terminan siendo de soplones, terminan siendo embajadores, presidentes, vicepresidentes, directores de los bancos. ¿Se entiende? Porque además, cuando más responsabilidades tenga, mayores posibilidades de conseguir información para ellos. Hay que ser muy estúpido para matar a un espía, además un tipo brillante como Moreno. Entonces, digamos, no era espía inglés. No era liberal. Si ustedes leen el plan de operaciones, que si hay tiempo vamos a charlar, voy a dar algunos bosquejos, está en la antítesis de lo liberal. El problema es que Moreno, es verdad que no hizo una defensa, y además no tenía sentido hacerla, de la corona española, de la hispanidad. Moreno no era antihispanista, pero Moreno encontró muerta la propuesta del Imperio Español en América. Moreno no asesinó a la burguesía o a la monarquía española. Moreno no fue un aliado de Bonaparte. Moreno encontró muerto el Imperio inglés en América. Y no solo lo encontró muerto, vio los estertores, vio la brutalidad de la agonía del imperio en su paso por Chuquisaca. Ustedes saben que él
en lo que hoy es Bolivia, en la universidad más antigua que hay de América, y la más célebre, la más prestigiosa en aquel entonces, Chuquisaca. Él fue a estudiar, se supone, pero esto ya es, digamos, chismografía de Piña, que ese sí, digamos, es agente de ellos, ese sí es espía de ellos, supuestamente estudiar para cura. La verdad que a quién carajo le importa si fue a estudiar para cura o para ginecólogo. Lo concreto es de que ahí entró él en contacto, tuvo que aprender varios idiomas, terminó manejando el francés y el inglés, no solo para hablarlo, sino para escribirlo, y él entró en contacto con los pensadores más célebres, los pensadores más lúcidos de lo que conocemos nosotros como, bueno, el modernismo. Me refiero a Rousseau, me refiero a Voltaire, Montesquieu. Pero digamos, eso lo formó a él, le dio una formación académica, digamos, lo introdujo, digamos, en la discusión de aquel entonces en temas universales: justicia, equidad, democracia, libertad. Pero lo que él vio, digamos, en Chuquisaca fue el saqueo, lo que generó el saqueo del imperio inglés, del imperio español en nuestra tierra, en nuestros indígenas. Eso es lo que a él, y no la lectura de aquellos catedráticos, de aquellos intelectuales de la modernidad, lo que a él le hizo ver que aquel imperio, que aquella España estaba muerta, y que en su muerte arrastraba absolutamente a las provincias y a los habitantes de las provincias del Virreinato del Río de la Plata. El sufrimiento de esas comunidades indígenas que sufrieron el asesinato, la tortura, la violación, él las sufrió, él las vio, él los defendió. Se tuvo que volver de Chuquisaca porque el intendente y el corregidor de aquel entonces financiaron atentados contra su vida para que se vaya de ahí o para que se calle. Es más, la tesis doctoral de Moreno para recibirse de abogado, en lugar de buscar un tema académico que no genere polémicas, que sirva para que lo aprueben y se vuelva con el diploma bajo el brazo, fue precisamente la denuncia de el trato inhumano, animal que recibían los indígenas y que llevaron, entre otras cosas, al levantamiento de Tupac Amaru, el movimiento de masas, de rebelión de masas más gigantesco que conoció, digamos, la historia de la América Latina, Tupac Amaru. En esas condiciones vuelve Moreno, y reitero, él sabía perfectamente que esa España estaba muerta. Él sabía que era absolutamente imposible, como uno de los últimos manotazos de ahogado que tiraban Fernando VII y demás, de armar monarquías constitucionales en España, en el Río de la Plata, dependiendo de la corona. Querían mantener el saqueo. Y sabía que una de las posibles válvulas de escape era negociar con los ingleses, porque además algo había que hacer con el comercio. Había una casta formada por los españoles que manejaba la aduana, manejaba el puerto, manejaba el comercio, pero lo manejaba a su antojo, y además en contra de los intereses del interior, como siempre. Dice que esa es una de las principales causas, la de Moreno, porque la Revolución de Mayo dice que es una sustitución del coloniaje español por el coloniaje porteño, porque justamente lo que querían los criollos, digamos, españoles,
era manejar el negocio de la aduana y del puerto. Claro, el enfrentamiento, claro, de él con Saavedra es ese, porque Saavedra él sí era conservador y liberal y estaba ligado al negocio del puerto. Lo que hacía Moreno era destruir ese negocio, pero no para él, destruirlo a favor de la nación. Por eso es de que Moreno, una de las propuestas que tiene en el plan de operaciones, es incluso en una moción a favor de los hacendados que hace, es nacionalizarlo al puerto. Que sea el gobierno del virreinato del Río de la Plata, manejados por criollos, el que otorgue los permisos de exportación y de importación, pero cuidando el mercado interno. Algo que además nunca se hizo hasta Rosas, pero falta muchísimo para que veamos eso. Porque digamos, Rosas es otro mito, ¿no? Como no pueden negarlo, hay que demonizarlo. Pero no se habla de la ley de aduana de Rosas, ¿no? Pero ya en 1810 ya había pequeños emprendimientos artesanales acá, en el Virreinato del Río de la Plata, y concretamente en lo que hoy son territorios de Santiago y territorio de Córdoba, donde ya artesanalmente se hacían los ponchos que hoy siguen siendo famosos en todo el mundo, los ponchos que se tejen, ya por supuesto con otra tecnología, en Córdoba y en Santiago, ya se hacían en 1810. Y Moreno decía, pero ¿cómo es esto? Nosotros, digamos, permitimos el saqueo de la materia prima para hacer el poncho y a la vuelta de los barcos, los ingleses nos traen al puerto de Buenos Aires los mismos ponchos que hacen los santiagueños 10 veces más caro. O sea, estamos destruyendo la posibilidad de que crezca una incipiente industria artesanal en el Virreinato del Río de la Plata. Pero el tema de los ponchos de Córdoba y de Santiago no era el único. Ya existía la vid, ya existía el olivo, que eran pequeñas ramificaciones de posibilidades de artesanado, de industrializar en el interior del país. ¿Se entiende? Ese era el Moreno, supuestamente espía a favor de los ingleses. Lo que Moreno hacía, exactamente lo mismo, cuando él busca, digamos, asociarse con un sector del pueblo y de las Fuerzas Armadas y de la burguesía, naciente burguesía de Brasil, es exactamente lo mismo, sabedor, digamos, de que el imperio inglés no iba a venir a ayudarnos y de que el tema no era cambiar de perro, abandonar uno para caer en el otro. Por eso su intento de nacionalizar el puerto, de darle una coherencia, no solo desde la perspectiva administrativa, sino fundamentalmente de los negocios del Estado, a partir de manejar la fuente de divisa más importante en aquel entonces, lo sigue siendo hoy, que es el puerto. Por eso que incluso su planteo va más allá y él habla de habilitar, de construir nuevos puertos, como una manera además de evitar la piratería y el pillaje. Moreno además vio algo, fíjense ustedes, 200 años antes, que es la necesidad de que el Estado se haga cargo de ese proceso de industrialización que él vio en los libros que se dio en Europa y fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, solventado, sostenido por el Estado, porque él desconfiaba que esa naciente burguesía rapiñera del puerto, burguesía comercial, de la que emergen después tipos como Mitre, él desconfiaba de que ellos podían ser el motor que encamine el proceso de industrialización que era tan necesario entonces como hoy. Que no se equivocó. Que no se equivocó. Obviamente que no. Lo tenía absolutamente claro. Fue el más lúcido de todos. Moreno, ya lo veía, digamos, esta rapiña, digamos, a donde estaba Saavedra.
esa clase, digamos, esa pseudo clase, puede generar lo que él veía como necesario de expansión del comercio interno e industrializar, de potenciar las artesanías del interior, por ejemplo, de los ponchos que hablamos de Santiago y Córdoba. Era imposible, él ya lo sabía. Y entonces decía, es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esa obra. Era el primer peronista, papá. Bueno, yo, obviamente, yo lo escribí hace 2 o 3 días diciendo, porque digamos, hay un historiador, un escritor, un pensador, porque más que escritor, digamos, que además fue excepcional, pero un pensador, digamos, enorme, gigantesco al que le debemos. Juan José Hernández Arregui. Él, digamos, en esas percepciones tan geniales de la realidad y la historia, él dijo, hablando de estas cuestiones, me imagino, que el peronismo ya existía antes de Perón. Y se refería a esta situación. No hablé con él, pero es obvio, digamos. Es decir, el peronismo es la encarnación del movimiento nacional y popular a partir del año 45, pero no empieza el movimiento nacional y popular en el año 45, ¿se entiende? Empieza desde muchísimos antes, más concretamente desde Mariano Moreno. Por eso cuando él dice el peronismo existió antes que Perón, se refiere a Moreno. O Moreno, el manejo de la minería, los recursos naturales, claro, en el artículo 40, y la estatización de la banca. Decía, la moneda tiene que ser manejada por el Estado. A eso iba, pero además no solo manejada, el papel, la impresión tiene que ser el Estado y no tercerizarlo. ¿Se entiende? Disculpame, yo me retiré. ¿Cómo era el autor que lo nombraste recién? Juan José Hernández Arregui. Yo, digamos, cuando lo nombro, no puedo dejar de emocionarme. Monstruo. El más grande de todos. El más grande de todos. Casualmente silenciado por eso. Pero es un tipo que, tipo dicho con todo respeto, formó a centenares de generaciones. Desde los 50, que publica el primer libro, que en el 56 o 57, en plena resistencia, él estuvo preso, digamos, siendo que no venía del peronismo, pero sí, digamos, es peronista a partir del año 55, formó a centenares de generaciones, ¿no? Toda la obra de él es recomendable. No se puede no leer a Hernández Arregui, el más grande de todos, lejos. Bueno, él decía, el peronismo ya existía antes que Perón. Pero diciéndolo de Tito, ustedes fíjense en que no solo, digamos, situaciones como la del puerto o del Estado, que tiene que hacerse cargo cuando no hay una burguesía nacional, una burguesía, digamos, que tire del carro para adelante, como pasó en la Europa. La minería, digamos, ya en aquel entonces, 1810, escuchen bien, y antes de 1810, ya los ingleses metían los garfios, metían las manos para saquearse y llevarse el oro, por ejemplo, de Famatina. Pasaron 200 años y se siguen robando oro de Famatina en La Rioja. Los enfrentamientos entre el cipayo, ese sí que fue un espía inglés, Vendepatria de Rivadavia, que eso vamos a hablar la clase que viene, y Facundo Quiroga, son por Famatina. Facundo Quiroga defendía el oro de su Rioja, de su pueblo, contra la voracidad de los ingleses que lo utilizaban a Rivadavia para quedarse con Famatina. Ya lo veía Moreno. Por eso que Moreno decía, toda la riqueza natural, no solo el oro, absolutamente todo, tiene que estar en poder del Estado. Es el Estado el que lo puede manejar y no lo pueden manejar particulares, sea quien sea. Eso recién aparece por única vez. No es que fue la primera vez y después se reiteró, por única vez aparece textualizado como una ley. Además una ley mayor, constitución, para que se cumpla, que nadie toque
un centímetro de ninguna riqueza que esté bajo tierra en la Constitución peronista del año 49. Ese es el eje del artículo 40 de la Constitución del año 49. Búsquelo en internet que está ahí, léalo. Ahí se dice las riquezas naturales, las caídas de agua, es decir, absolutamente todo lo que sea de la naturaleza es propiedad imprescriptible e inembargable e intransferible de la nación. Y absolutamente ninguna ley ni ninguna decisión política de acá en adelante puede modificar esta situación. Toda la riqueza mineral, toda la riqueza vegetal, el carbón, el agua, todo es propiedad de la nación. Y nadie puede tocarlo, absolutamente nunca. El golpe del año 55, bueno, me estoy adelantando muchísimo porque me enganché con esto, pero vamos a hablarlo, digamos, vamos a volver sobre Moreno también. No es porque se modifica la Constitución Nacional, lo hace el peronismo, lo hace Perón, y se instrumenta ahí la cláusula de la reelección. No es como dijo la Iglesia Gorila en aquel entonces y los milicos golpistas, que el golpe fue porque Perón se quería perpetuar en el poder y había puesto la cláusula de la reelección. Es mentira, es mentira. Lo que no querían era que tenga vigencia la Constitución peronista y mucho menos el artículo 40. Porque si no, si esa Constitución estuviese vigente, Menem, bueno, los milicos, pero Menem, De la Rúa, Duhalde, no podrían haber hecho lo que hicieron, que es regalar el patrimonio nacional, porque ese artículo no lo permitía. No fue la reelección de Perón. Porque además, si Perón hubiese sido un enemigo, digamos, de los intereses transnacionales, de una estatura, digamos, inconmensurable, un enemigo con características de invencible para ellos, como lo fue Chávez, hubieran hecho lo que hicieron con Chávez, lo hubieran matado. Y a Perón, la verdad, que lo tuvieron puesto ahí millones de veces. Además lo dejaron que vuelva. Lo que no dejaron es que sea autoridad institucionalizada Evita, eso no. Sí, en este país cualquiera pudo ser vicepresidente del peronismo. El primero que lo acompañaba a Perón, ¿quién fue? Quijano, creo. En la reelección, no sé quién fue. Después, en el 73, la fórmula Cámpora Solano Lima. Solano Lima, un conservador, yo lo conocí, un viejito regarca, millonario. Teiser después del golpe era milico, después del golpe claro, diciendo que Perón lo sedujo, que él no, que lo odiaba. Pero usted no tiene idea de lo que era Solano Lima. Viejito, garca, multimillonario, casado con una mena que parecía la nieta. Yo lo conocía a los dos en la casa de ellos, bueno, casa, era una cosa. Yo trabajaba en el diario Crónica y fui a hacerle un reportaje. ¿Cómo hace vicepresidente de un gobierno del peronismo? Y en el 73. Podía ser cualquiera, porque Perón hacía lo que se le antojaba la pelota. Claro. Y después, cuando es Perón candidato, ¿quién fue candidata y fue vicepresidenta de la República? Su última mujer. Ahora, cualquiera. Y los milicos y los curas dejaron que sea cualquiera, menos Evita. Esa no. ¿Se entiende por dónde viene? Bueno, y su enfermedad repentina y su muerte, ¿no? Bueno, como la muerte de Moreno, nada más a mí me da 33 años los dos, ¿no? Bastante raro todo este tema. Pero digamos, volviendo a Moreno entonces, todas las figuras que están rozadas por la epopeya, por la historia nacional, por lo mejor de la historia nacional y popular, ellos siempre tratan de ensuciarlas, ¿no? De horadarlas, de transformarlas, y no pueden destruirlas,
de transformarlas en cosas amorfas, en figuritas, digamos, que son importantes por lo que ellos dicen que lo fueron y no por lo que realmente hicieron. Eso hicieron con Moreno. Eso hicieron incluso con Rosas, a pesar de que Rosas tenía, hasta por su pertenencia de clase, más vinculaciones con ellos que con el pueblo de la nación. A pesar de que Rosas hizo el 20% de lo que podría y debió haber hecho por la nación y por el pueblo, pero ese 20%, digo, un porcentaje puede ser el 40%, digamos, es ínfimo comparado con lo que podría haber hecho, pero fue tan importante para los intereses de la nación y del pueblo que no se lo perdonaron jamás. ¿Se entiende? Como tampoco le perdonaron a Perón. Y ni hablemos de Evita, ¿no? Y ni hablemos, digamos, de los que se bancaron generando conciencia con su actividad, con su actitud de vida, con su coherencia, con su valentía, a partir del año 55. Por eso tipos, digamos, como Scalabrini Ortiz, como Jauretche, incluso Puigros, que no viene del peronismo, ni hablar de Hernández Arregui, son tipos absolutamente negados. Pero no solo negados, digamos, en los medios de comunicación, son negados en tanto defensores de un proyecto de patria, también en la universidad, y volvemos a lo mismo. Ustedes vayan a las cátedras de historia de la universidad, de cualquier universidad, pública, si van a la privada ni hablemos, pública, y fíjense cuando hablan del proceso que se inicia en el año 55 para acá, ¿qué se enseña? Es más, creo que hay pocas cátedras de historia argentina, poquísimas. Y las pocas que hay, es increíble las enormes barbaridades que se pueden llegar a decir. Porque además, los tipos manejan, quien esté en el gobierno, las pautas esenciales que salen de cada uno de los ministerios. Se supone que, por ejemplo, los diccionarios, antes de ser aprobada su vinculación con el público, digamos, pasan, digamos, por un filtro, por un tamiz, digamos, alguien se toma el trabajo de ver, digamos, qué es lo que estoy aprobando yo. O yo, digamos, escribí un diccionario, lo vengo a poner a la venta y que se venda y dice cualquier cosa. No, no es así. Sin embargo, una de las marcas, de los sellos con mayor prestigio, entre comillas, más conocidos, digamos, en la historia de la educación argentina, que es la editorial Capeluz. Es como hablar de los fósforos patitos, sí, porque quien no conoce, bueno, Capeluz, hace 3 o 4 años, no me acuerdo, vivo tan con las palabras que a veces no me acuerdo que si vaca va con velar, me pongo re loco, digamos, ese tipo de vivir, digamos, con las palabras, escribiendo, pensando, como con palabras. En mi vida son las palabras, las letras, y eso a veces lleva también, digamos, a tal nivel de automatismo que después no logras divisar, digamos, si mamá va con H intermedia o el acento va en la primera A. No me acuerdo por qué busqué un diccionario, curioseando, gobierno de Perón, editorial Capeluz, diccionario, obligatorio para todos los niños. Dice, en el 55, les recomiendo que lo busquen, en el 55, un levantamiento militar con fuerte apoyatura en la sociedad argentina, en el pueblo argentino, puso fin al gobierno del dictador. Lo dicen hasta hoy. Bueno, pero es un diccionario, estamos todos locos, digamos. ¿Cómo es esto? No te vayas a un diccionario, andate al manual Tucumán. No, claro, estoy poniendo, digamos... El manual El Tucumán. nacimiento, estas son las pautas culturales que te van metiendo. Claro. El Si a mí me das un Tucumán- libro, El manual Tucumán es que, escúchame,
A vos te decía que French y Beruti repartían escarapelitas. No, claro. Claro, ¿cuánto de agua? ¿Me entendés? Entonces, cuando era otro lo que se disputaba en el país, Obviamente. ¿me entendés? Se estaba disputando y se estaba esperando, ¿me entendés? ¿Qué es lo que se venía en el medio? Pero esta negación de la historia, totalmente armada, totalmente Tergiversada. ¿me entendés? Que se le ha bajado desde cuando yo era chico, desde cuando aquel era chico, desde cuando fulano era chico, y te la venís comiendo, ¿me entendés? Que voy a decir, no, pues, para que hay otra historia en la que estamos charlando, la que vos estás bajando, ¿me entendés? Hay otra historia en la cual, ¿me entendés? Me parece que... Por eso es que, digamos, la primera reflexión fue volver sobre conciencia. ¿Ah? Porque es, digamos, la clave para entender qué es lo que nos pasó como pueblo, digamos, ¿no? Para llegar al último escalón en el que estamos viendo cómo podemos hacer para subir. Bueno, quiero decirles que yo formo parte, soy uno más de una asociación civil sin fines de lucro que se llama Forja, en homenaje casualmente a estos pensadores que de alguna manera generaron conciencia, incluso al propio Perón, en un trabajo de militancia que se dio durante la década infame. Ya vamos a hablar de eso. O sea, estoy hablando de Scalabrini Ortiz, de Jauretche, Mansi, Discépolo, bueno, entre otros, de Lepiane, entre otros, digamos, Hernández Arregui fue amigo de todos ellos, en especial de Jauret, pero no fue parte de Forja. Bueno, en homenaje a ellos nosotros le pusimos Forja, ¿no? Es un grupo de compañeros, de amigos, formado hace mucho tiempo ya, que discutimos y que lo que hacemos desde esa asociación civil es esto, es generar conciencia a dónde vamos, en el barrio, con los familiares, con los amigos, en colegios secundarios, a donde nos llaman. Felizmente nos llaman cada vez más de muchísimos lugares, no felizmente por una cuestión de egolatría, sino por una cuestión de que nosotros asumimos nuestro rol como el que nos tocó, digamos, la responsabilidad de cubrir en nuestras vidas, al menos así lo veo yo. Esto es lo que yo debo hacer y lo hago. Además lo hago con amor, con pasión. Otro de los integrantes, bueno, el único que me acompaña hoy, Tito, es Ernesto Leirman, que bueno, por ahí con alguna pequeña diferencia o matices, defendemos exactamente el mismo proyecto, con la misma pasión, con el mismo amor. Es posible que el jueves que viene, si lo dejan sus obligaciones, sus responsabilidades, o el otro, le digo para que no los tome de sorpresa, dé una clase en lugar mío. No es que yo me voy a borrar, yo voy a estar, digamos, ¿no? Pero quiero que se acostumbren a distintas maneras de analizar el mismo fenómeno, buscando exactamente el mismo fin, y no vean siempre la misma cara, ¿no? Y además es una manera que tenemos nosotros de colaborarnos, de complementarnos, de ayudarnos. Eventualmente puede estar alguna de mis hijas, otro de los chicos que forman parte de la asociación, de tal manera que se vayan familiarizando, digamos, con nuestra tarea. Nosotros lo que hacemos es difundir el pensamiento nacional, dar el debate sobre lo que significa el movimiento nacional y popular, antioligárquico y antiimperialista que nace con Mariano Moreno, porque pensamos que de esa manera aportamos desde donde nosotros podemos. Otros aportan desde otro lado. Bueno, bienvenido el aporte de todos. Y esto, el objetivo de estas charlas, de este curso, es de que cuando finalicemos, en algún momento, cada uno de ustedes, lo piola sería que antes de que termine el curso, cada uno de ustedes
sea un propagandizador, un difusor, un disparador de estas mismas ideas en el barrio o en el trabajo. Y ya cerrando por la hora y todo, Sí, sí. yo creo que por ahí nos hemos conformado con que el pueblo a salir voluntariamente como el 45, ¿entendés? Un proceso totalmente distinto. No, porque no hay conciencia. Bueno, está bien, pero yo creo que por eso se cometen esos errores. Errores que te cuestan hasta este momento, bueno, errores que costó, porque más allá de que, como vos decís, teníamos la herramienta del Estado para torcer, no se lo usó, y no es tan así que no se lo usó en parte. Sí, pero mal, claro. Se lo usó en parte. ¿Qué ha pasado? Ahora, no ha llegado el mensaje claro hacia abajo, porque hay una línea intermedia, hubo una línea intermedia, la cual no dejó que ese mensaje llegue. No, bueno, pero además no hubo, pero además no hubo una política, porque si hay una política de Estado, esa línea desaparece. El tema es que como digamos, desde la conducción el discurso era, ¿cómo te puedo decir? Titubeante, era difuso, digamos, bueno, entonces, y no se hizo nada, bueno. Pero aún a eso, aún a todo lo que estamos discutiendo, aún a eso, creo que fueron 10 años donde medianamente recuperamos otra vez partecita muy ínfima del ser nacional. Sí, bueno, el problema está ¿Me entendés? Entonces, que en 2 meses no quedó nada, porque no había base sólida. no es que no queda nada. Aquí hay gente. No, yo digo como logro. Fíjate vos que lo único que queda en pie todavía es el ANSE y está a 2 minutos de hacerlo pelota. Después no queda más nada, ¿eh? Ni siquiera el proceso de desendeudamiento de Néstor. Se hizo bolsa el primer mes que fue presidente este tipo. 40.000 millones de dólares de préstamos del Fondo Monetario, ahora, hace 15 días. Vos decís, lo que nos costó la política de desendeudamiento de Néstor, fue terrible. ¿Dónde quedó eso? Hecho recontra pelota. Todo se hizo bolsa. No había base sólida, no se armó, digamos, bueno, que sirva de experiencia. Por lo que, bueno, volviendo ya al final, lo que yo sugiero es de que, Disculpame. sí, Lo que yo observo en la sociedad es un hartazgo de algunas cosas, de algunas metodologías. Y de ahí surgen algunas reacciones. Porque consciente o inconscientemente, aquella gente que profesa, digamos, la idea de uno, sabe que tiene que reaccionar, no encuentra los caminos, los canales para conducir ese anhelo, digamos. Entonces, esa reacción es la que tenemos que buscar para darle un camino, digamos, de recorrido. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos. obviamente. Porque la resistencia hay que armarla y es muy dura. Porque nos tenemos que dar cuenta de algo. Todas las pautas culturales, por decirlo de alguna forma, que se han armado para penetrar en el cerebro de cada una de las personas, son muy condicionantes a todas las formas que se vinieron haciendo digamos, del movimiento nacional. O fíjate que todo lo que se hizo desde el punto de vista cultural son condicionantes y cuestionadores a toda esa metodología que se usó. Tan es así que hasta los mismos compañeros reaccionan convalidando esta nueva formas de decir las cosas. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que ser bastante
perspicaces para comunicar. Porque a mí me toca en lo personal, y creo que a un montón, por ahí se chocan contra la pared, contra los mismos compañeros. Y se discuten de cosas, se están discutiendo de lo mismo y no se comprenden. Bueno, pero es que tiene que ver con algo que yo dije, digamos, que es el peronismo. Hasta que no haga una síntesis, pero eso lo vamos a hacer, digamos, en 4 o 5 clases más. Bueno, les agradezco muchísimo. El próximo jueves, entonces, 5:30,